He escuchado con atención sus posicionamientos. En el mensaje completo y en el informe que hoy entrego a esta soberanía están las respuestas a muchos de los cuestionamientos que aquí se me han planteado. Por eso hoy yo señalo que al parecer una característica de algunos de ustedes ha sido la ausencia. La ausencia de reclamo no solo durante 40 años, sino la ausencia cuando yo he dado lectura a este informe. Se me cuestiona que no he emitido acciones de inconstitucionalidad y yo quiero decir que en el informe que acabo de leer señalé que se han emitido 113 acciones de inconstitucionalidad y 103 recomendaciones. Entonces ahí están los datos y son comprobables, no son cifras. También le puedo decir que hoy tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más autónoma que nunca, no solo del gobierno, sino de los partidos y los grupos económicos, porque lo que hoy tenemos es una Defensoría del Pueblo, les guste o no les guste la palabra pueblo, que no es cierto que sea un concepto pasado de moda. El pueblo lo representan los ciudadanos y ciudadanas de este país sin distingo de clase social, condición, son todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Frente a la pandemia del COVID-19, la CNDH ha defendido a los enfermos y a los trabajadores de la salud. Ha emitido no solo varios informes, sino además pronunciamientos, exhortos y recomendaciones, y está en vías de concluirse una recomendación general. El 6 de enero emitimos un pronunciamiento sobre el esquema de vacunación que están implementando las autoridades de salud y hoy lo reiteramos. El Estado mexicano debe garantizar la protección y el acceso a la salud de todas las personas y estamos vigilantes para que cumpla con sus obligaciones constitucionales, particularmente en la campaña nacional de vacunación, y si es preciso denunciar, denunciaremos. Hemos defendido al pueblo migrante, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, a las niñas y niños, sobre todo aquellos con cáncer que necesitan medicamentos. Hemos defendido a las personas con discapacidad, a la comunidad LGBTTI, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Nos falta mucho, lo sabemos. El reto de resarcir las violaciones históricas a los derechos humanos en México no se va a lograr de la noche a la mañana, pero vamos en el camino correcto. No ha sido fácil hacerlo porque removemos vicios e intereses, pero avanzamos firmemente hacia un nuevo modelo de protección y defensa de los derechos humanos que redundará sin duda en una mejor atención a las y los ciudadanos. Compartimos el hartazgo de las víctimas frente a la impunidad y a la dilación de respuestas que yo misma he padecido, pero también aclaro que estoy convencida de que este es el momento para reformar las instituciones de fachada, como muchas veces lo fue la Comisión, para convertirla en la institución que necesitaba el pueblo. Y no me cabe duda que todo lo trabajado hasta hoy, todo lo que he expuesto aquí, es prueba de que sí hay un cambio. Estamos empeñados en mejorar la capacidad de respuesta de la CNDH y esperamos caminar este camino de la mano del pueblo para ponerla a su servicio. Tarea en la que, desde luego, esperamos contar con el apoyo de esta soberanía. Por eso les quiero hablar de lo que creemos debe hacerse con la Comisión, la reforma que necesitamos y que demanda el pueblo, que solo será posible si ustedes quieren. La CNDH nació de una demanda del pueblo, pero en su concepción prevaleció la visión del poder de los gobernantes y desde luego del modelo económico prevaleciente. Paradigmas importados de instituciones aparentemente autónomas, pero absolutamente inermes que les permitieran a los gobiernos exportar sin riesgos una imagen de democráticos y respetuosos de los derechos. Instituciones de fachada cuya autonomía era tan amplia como la necesitaba el gobierno en turno y tan corta como le obligaba su complicidad con el poder.
porque en realidad esos gobiernos eran los mayores violadores de los derechos humanos. Esa es la explicación de por qué a las instituciones defensoras de derechos humanos se les ha asignado un papel meramente de conciencia moral, de recomendaciones no vinculantes, sin dientes, y se insiste en mantenerlas así. Nada que vaya más allá de lo meramente testimonial o sujeta a la voluntad política de las autoridades. Ese modelo ya mostró que no puede funcionar en este tiempo. Ese modelo hizo crisis, su insuficiencia está más que probada, por lo que tenemos que avanzar más allá de lo que la ley contempla. Nosotros estamos haciendo nuestra parte como podemos, en nuestros reducidos márgenes, pero con la total convicción de que el camino hoy es otro. Para empezar, reduciendo el aparato administrativo burocrático que hizo de los defensores de derechos humanos una casta dorada. Hoy en esta nueva CNDH los recursos se van privilegiadamente a la atención a las víctimas. Menos aparato y menos altos sueldos y privilegios se traduce en más conciencia de la responsabilidad que significa ser defensores de los derechos humanos y más presupuesto para que funcionen mejor las áreas sustantivas, es decir, las que reciben quejas, las que hacen recomendaciones y las que garantizan el cumplimiento de las recomendaciones. Reducir el aparato y eliminar la burocracia no implica que no hubiera y siga habiendo en la comisión personas muy profesionales, comprometidas con los derechos humanos, pero como lo que no funciona es el modelo, lo estamos cambiando. Por de pronto, el último año demuestra que hicimos lo mismo que se hizo en administraciones pasadas, incluso hicimos más en algunos rubros como las recomendaciones y las acciones de inconstitucionalidad, pero con menos recursos y con menos gente, porque el modelo que planteamos estuvo a prueba, agravado el escenario por las condiciones sanitarias y demostramos con hechos que vamos por la ruta correcta. Necesitamos su apoyo, ayúdenos a fortalecerla, a darle dientes. Las demandas han crecido, se han acumulado los agravios, se mantienen y por lo mismo se exacerba. Vivimos otro tiempo muy distinto al tiempo en que se creó la CNDH. Para alcanzar sus expectativas de verdad y de justicia, las víctimas han tenido que recurrir a los organismos internacionales, cuando no acciones extremas. Tal es el caso de Ernestina Asensio, en la que la CNDH jugó un papel que tiene que revisarse. ¿Dónde estaban ante ese escándalo nacional e internacional? Yo les pregunto, ¿qué hizo la CNDH sino validar las conclusiones de la autoridad? Y en su caso debe corregirse esto. O el caso de Atenco, ante el cual la CNDH hizo recomendaciones específicas en relación a las muertes de 2 mujeres, pero ha sido insuficiente. Y a decir de las víctimas, carente de los más altos estándares en materia de derechos humanos. Sobre los hechos acontecidos en Pasta de Concho se emitieron hasta 2 recomendaciones y sin embargo las víctimas siguen esperando. No se han rescatado los cuerpos, ni siquiera existe un memorial para recordar a las víctimas y no se han hecho las indemnizaciones. Lo mismo pasa con respecto a otros casos, Nochistlán, San Fernando y de manera destacada el caso Iguala. No nos conformamos con ser una instancia de mera orientación y buenos consejos. Estamos haciendo más y necesitamos hacer más. Eso espera la gente de nosotros. Según los juristas ortodoxos que defienden el modelo prevaleciente, hacer esto, ir más allá, es decir, otorgarle más facultades de acción a la CNDH, desvirtuaría la naturaleza de una institución defensora de derechos humanos. Solo que nosotros pensamos distinto. Por eso invocamos nuestra propia tradición, el hecho de que la defensa y protección de los derechos humanos tiene un antecedente propio y peculiar en nuestro país que no se reduce a la recomendación y a la denuncia. Se trata de la Procuraduría de Pobres promovida por Ponciano Arriaga como diputado local en San Luis Potosí y expedida el 5 de marzo de 1847
con la finalidad de defender al pueblo ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad, además de contar con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondiera. La Procuraduría de Pobres fue algo avanzado para su tiempo. Sin embargo, tuvo una existencia de apenas un año y no fue, por cierto, ese modelo el que adoptó en los años 90 del siglo pasado, cuando se concibió y creó a la comisión. Entiendo que esto debe ser motivo de un debate amplio, en el que sobre todo se debe atender lo que quieren las víctimas. A 30 años del nacimiento de la CNDH, estamos empeñados en reivindicar ese modelo. Queremos que la comisión emita recomendaciones que sean atendidas, que lleguen a ser vinculantes, no para atender exclusivamente a los pobres, porque los derechos humanos son de todos, tampoco para suplir a los tribunales y a las fiscalías, sí para lograr que el papel de la comisión sea el de una verdadera defensoría del pueblo, con dientes que le permita trascender lo meramente testimonial o estar expensas de que haya buena voluntad de las autoridades para cumplir una recomendación o una denuncia. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de la Comisión Permanente, como podrán constatar, estamos en un esfuerzo serio, rompiendo inercias, innovando prácticas, sentando las bases para hacer de la CNDH lo que siempre debió ser, una auténtica defensoría del pueblo. Esa es su función constitucional, por lo que plenamente conscientes del papel que estamos llamados a desempeñar, reitero nuestro compromiso de ir más allá y ser aceleradores de la acción de las autoridades para encontrar soluciones que es obligado construir entre todos para que a esta hora sea de avances y no de retrocesos. Que no se dude frente a los gobiernos, sean federal, estatales o municipales, frente a toda autoridad omisa, estaremos del lado del pueblo, del lado de las víctimas. Frente a ustedes puedo decir con mucho orgullo y certeza, en 2020 defendimos al pueblo, y cuando digo pueblo me refiero a todas las mexicanas y todos los mexicanos sin excepción. Esa es mi misión y mi único compromiso. Muchas gracias.